Muchísimas gracias, Fran, por esta presentación. Gracias a CEPAMI y a todo el personal y a todas las personas que constituís este referente en la provincia de Córdoba. Yo quiero venir aquí para hablar de algo que es muy importante para todos nosotros, que es Europa. Y yo quiero empezar mi intervención con una pregunta. Yo quiero preguntaros a todos los que estáis aquí, ¿qué es Europa? ¿Lo habéis pensado alguna vez? ¿Qué es Europa? Porque a lo largo del día escuchamos muchísimo hablar de Europa, de la Unión Europea, las elecciones. ¿Pero qué es Europa? Es una pregunta muy abstracta y es difícil de dar respuesta. Es una cuestión de estas que podríamos decir una pregunta retórica, ¿no? Estas que no encuentran nunca una respuesta en la eternidad. Y es abstracta y es difícil porque es una pregunta en la que todos participamos. Todos participamos en Europa y como es algo que nos afecta a todos, es muy difícil, es muy complejo dar una respuesta. Si hablamos, por ejemplo, ¿qué es la democracia? ¿Qué es la sociedad? ¿Qué es el Estado de Derecho? Son difíciles de responder. Europa es difícil de responder porque todos participamos de esa idea. Cada uno tiene su idea de Europa y en esa idea pues muestra su experiencia, su vivencia, sus sentimientos. Para uno Europa puede ser solo la bandera con las 12 estrellas, para otro Europa puede significar más derechos, para otro Europa puede significar progreso, para otro la consolidación del estado de bienestar. Cada uno tiene su idea y por eso es difícil dar una respuesta a la pregunta primera, ¿qué es Europa? Pero llegamos a una conclusión común y es que es algo que nos une a todos, es un concepto que todos compartimos. Y fijaos, es muy curioso porque el lema de la Unión Europea es unidos en la diversidad, in varietate concordia, que se diría en latín. Ese es el lema de la Unión Europea. Entonces podríamos responder a esa pregunta diciendo que Europa somos todos. Todos somos Europa. No pensemos que Europa es solo el Parlamento, que se convocan elecciones cada 5 años, que hay una bandera, que solo se habla inglés y francés. No, no, no. Europa somos todos. Pero claro, hay un sentimiento de desapego, ¿no? La gente dice, sí, Europa somos todos, pero apenas se vota en las elecciones al Parlamento Europeo. La gente no se siente identificada con Europa. ¿Por qué? Porque nos sentimos a veces alejados de esa idea y de ese concepto que es nuestro. Porque la crisis por la que estamos atravesando, una crisis poliédrica, que podríamos decir, una crisis económica, política, de valores, una crisis social, esa crisis nos está haciendo ser personas más pesimistas y lo vemos todo mucho más lejos, mucho más oscuro, mucho más imposible. Hay gente que le interesa que esto sea así, hay gente que no quiere que la ciudadanía sea consciente de que es Europa y que puede participar en su futuro. Todo esto nos entristece y cuando te entristeces te encierras más en ti mismo, te alejas de la sociedad y claro, la gente no es consciente de qué pasa en su barrio, en su ciudad, en su pueblo, en su región, en su país, en Europa, porque nos alejamos y lo vemos todo tan difícil. ¿Esto para qué? ¿Qué voy a hacer? Si es que la vida es así, si esto está hecho así, no podemos hacer nada. Pues no, nos equivocamos. Todos aquellos que se deprimen y que se desilusionan ante la crisis, se equivocan. Ante la adversidad hay que crecerse. Y hablando de Europa, muchísimo más. Yo voy a retomar una frase del filósofo y pensador francés Tocqueville, que dijo, y leo textualmente, ¿vale? Las sociedades deben juzgarse por su capacidad para hacer que la gente sea feliz. Eso debe ser el común denominador de las sociedades. ¿Somos capaces nosotros como ciudadanos de hacer que nuestros conciudadanos sean felices? Pero no la felicidad en el sentido genérico de estar riendo todo el día, no, de vivir bien, de tener garantizado lo fundamental. España como tal ahora, Andalucía, la ciudadanía como tal, ¿posibilita, está capacitada para hacer que todos seamos felices? Yo diría que no. Pero no solo ya por la crisis económica y demás, no, sino porque los ciudadanos, en su mayoría, se alejan de la política y se alejan de Europa. Y si tú te alejas de la política, que es el foro común donde todos participamos y donde todos decidimos qué es lo que se va a hacer, si tú te alejas, ya vendrá otro que lo hará por ti que no te tendrá en cuenta. Claro, ya vendrán otros que empezarán a hacer recortes, que comenzarán a obviar lo fundamental, que no crean siquiera en nuestro Estado de Derecho. ¿Aspiramos nosotros como sociedad a esa felicidad social, a esa felicidad común? Felicidad, ya os digo, en el sentido de bienestar, de vivir bien los unos con los otros. Yo, en los últimos meses,
he analizado mucho ese concepto de estado de bienestar. Y claro, nos lo están destruyendo. Pero nos lo están destruyendo en gran parte porque creo que somos una sociedad muy pasiva y que permitimos que nos lo destruyan. No basta solo con quejarse. Cuando la gente dice, me van a oír, no, te tienen que escuchar. Porque oírte sí, eso es como pegar voces, pero es que tienen que escucharnos. Y es que tenemos que organizarnos y tenemos que participar y tenemos que ser conscientes que solo nosotros vamos a poder cambiar esto. Porque los que están ya allí, arriba, los poderes fácticos, el establishment, que diría Rosa Díez, ellos ya han fracasado y nos han decepcionado y van a seguir haciéndolo porque no les importa. Porque si ya nos han decepcionado, lo van a seguir haciendo otra vez. Y si nosotros no le ponemos límite y barrera, tienen todo el campo abierto. Yo reflexiono, como os digo, en que el estado de bienestar necesita de un concepto que tenemos que adicionarle nosotros, los ciudadanos, que es el estado del bien ser. Porque entre ser y estar hay una diferencia. El estado de bienestar es la máxima aspiración a la que el Estado de Derecho, nosotros como sociedad podemos aspirar, que se reconozcan y garanticen los derechos fundamentales. Pero el estado de bien ser hace referencia a la esencia del ser, a lo que nosotros como personas posibilitamos y participamos. Nosotros tenemos que complementar nuestro estado de bienestar con el bien ser, porque el estado de bienestar garantiza unos derechos, pero no nos podemos quedar ahí esperando a que se nos garantice. No, tenemos que participar y estar muy vigilantes para que se garanticen. Y ahí está el bien ser. El ciudadano partícipe. No el ciudadano que espera que el papá Estado le reconozca porque, bueno, como soy ciudadano, no. Tenemos que trabajar y luchar juntos. Siempre. Ese es el estado de bien ser. Y yo creo que tenemos que aspirar a eso, a un estado de bienestar, pero fundamentado en un estado de bien ser. Si no somos ciudadanos comprometidos, ¿qué tipo de Estado vamos a tener? El Estado de los que posean el poder en ese momento, porque si la ciudadanía no participa, ¿quién controla? Nosotros, desde Unión Progreso y Democracia, en las próximas elecciones al Parlamento Europeo tenemos un programa ambicioso y reivindicamos la ciudadanía europea como un elemento fundamental de la vida política y de la vida social. La ciudadanía europea significa derechos y libertades. Nosotros queremos que los derechos fundamentales de la Unión Europea se amplíen a todos los ámbitos como sean posibles. Por ejemplo, proponemos la existencia de una seguridad social europea, una cartera básica de servicios que sean prestados en cualquier Estado miembro, indistintamente del origen que tengamos, ya sea checo, español, sueco, finlandés, da igual, lo básico, reconocido por igual. Lo básico. Defendemos la plena participación política. No podemos ser simplemente ciudadanos que votan cada 5 años a su representante al Parlamento Europeo, porque es absurdo, porque además estas elecciones son utilizadas por los partidos grandes como termómetro para las próximas elecciones generales que vienen el año que viene. Os lo digo ya, al Partido Popular y al Partido Socialista le interesa fundamentalmente estas elecciones para saber cómo van, qué notas le está dando la ciudadanía de cara a las próximas elecciones generales, porque no le interesa Europa, no les interesa. Pero claro, se le olvida que el 70% de las políticas nacionales que se aplican en España es política europea, se decide en Europa. Por eso son tan importantes estas elecciones y por eso hay que participar y tenemos que reflexionar nuestro voto y saber a quién se vota y qué es lo que quiere hacer en Europa. Y reivindicamos la ciudadanía europea. ¿Por qué? Porque la ciudadanía europea es un cúmulo de derechos que nos hace destacar sobre el resto del mundo como ciudadanos europeos. Una serie de derechos fundamentales de circulación, de libertades, de expresión. Pero esa ciudadanía, ¿sabéis lo que hacen con ella los grandes partidos? Que son los que están en el gobierno. Mercadear. Mercadean con ella como si fueran naranjas o como si fueran lápices. ¿Por qué? Por ejemplo, con la crisis inmobiliaria que tenemos en España, ahora el gobierno permite que cualquier extranjero no comunitario que quiera comprar una vivienda o un chalet, por ejemplo en la Costa Dorada, en Cataluña, o la Costa del Sol, en Málaga, adquiera directamente la nacionalidad española y la ciudadanía europea con ello. Claro, dicho así grosso modo, y esto, bueno, pues bien, ¿no? Hombre, viene bien, compran. Oiga, pero es que eso es mercadear, que estamos vendiendo nuestros derechos. O sea, los derechos que nosotros como ciudadanos tenemos por pertenecer a una unión se venden a un magnate, por ejemplo, lo compra, ¿no? Yo soy de Rusia, pero me interesa estar en Europa, en la Unión Europea, y hacer uso de todas las ventajas comerciales y fiscales que puedo tener,
compro un chalet y tengo derechos. ¿La ciudadanía se compra? Yo creo que no, porque en el momento que la ciudadanía y los derechos se compren, los que no tengamos dinero seremos menos ciudadanos que los que tengan. Hay que reflexionar sobre eso también. Claro, y yo sé que muchos de vosotros me diréis, vale, José María, si está muy bien lo que dices, pero ¿cómo participamos? Si es que es muy difícil. Si es que yo soy solo una persona. Si es que tengo mis carencias, si es que no tengo dinero, si es que no tengo tiempo, si es que no puedo. Pues se participa queriendo, porque cada uno sabe lo que puede aportar y lo que no. Unos nos afiliamos a partidos políticos, otros van a asociaciones, otros imparten charlas, queriendo. Yo voy a contar una experiencia muy cercana que hemos tenido todos los compañeros de UPyD. Nosotros consideramos que la ley electoral es justa, es injusta. La ley electoral de España y la andaluza también es injusta. Como la que no podemos cambiar la ley electoral a nivel nacional porque tenemos ya un grupo parlamentario que en su momento lo propuso, pero el Partido Popular con su mayoría absoluta lo rechazó, pues dijimos, pues vamos a hacerlo en Andalucía. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos permite la ley? Y hay un instrumento que se llama Iniciativa Legislativa Popular, una ILP. Hicimos uso de ello. Nos dijo la Junta Central Electoral de Andalucía que necesitábamos mínimo 40.000 firmas de andaluces recogidas en 6 meses. Esto es algo casi imposible, claro, si no tienes la voluntad verdadera y la estructura necesaria en las 8 provincias de Andalucía y en estos 6 meses con navidades de por medio, el puente de Andalucía, con lluvias, porque teníamos que salir a la calle a explicar a la gente lo que queríamos hacer para cambiar la ley electoral. Y muchos de los que están aquí han participado, muchos compañeros también. Decían que era imposible. De hecho, escuchábamos a muchos de la Junta que decían, dejadlo, si esto no va a tener repercusión ninguna. Si no van a poder, si esto es imposible, si está hecho para que no se pueda cambiar. Pues a principios de este mes lo conseguimos. 50.000 firmas, no 40.000, 50.000. Ya están depositadas en el Parlamento. Y nos tienen que dar fechas para que nuestro coordinador a nivel andaluz vaya a defender esa iniciativa legislativa popular, para cambiar la ley electoral. Lo hicimos. ¿Por qué? Porque quisimos, porque tuvimos la convicción, porque cuando los ciudadanos tenemos la convicción de que algo es necesario, de que algo es injusto y hay que cambiarlo, se implican. Y yo desde aquí os animo a todos vosotros que aquellas causas que veáis injustas, que allí donde veáis que hay que luchar, que os impliquéis, que si no lo hacéis vosotros quizás no lo haga nadie, y sea una causa perdida. Y fijaos, ¿por qué estamos como estamos? ¿Por qué esta crisis de valores y esta crisis política? Porque hay otros países donde solo ha sido una crisis económica, pero en España es que arrastramos una crisis fuerte. Es que rasques por donde rasques, ya sabes, la Junta de Andalucía, en el gobierno, te hablan de ERES, de Gürtel, rasques por donde rasques. ¿Qué ha pasado en Andalucía? ¿Qué ha pasado en España? Mirad, nuestro presidente del gobierno decía que aplicaba estos duros recortes no porque le gustasen, es que es lo que tenía que hacer. Pero, oiga, usted no es el presidente del gobierno. Si usted no es libre, que es el presidente, el que nos representa a todos, si usted no es libre, ¿qué pasa con el resto de los ciudadanos? Si nuestro presidente del gobierno dice que no hace lo que quiere, sino lo que tiene que hacer, ¿quién no está gobernando? ¿Quién le manda? La Merkel. Pues puede que sea la Merkel, pero es que nosotros somos soberanos. Y en determinadas materias es España la que tiene que mandar. Pues no, nuestro presidente dice que es lo que tiene que hacer. Después viene el ministro de Educación, Wert, y a mitad de curso se propuso cargarse prácticamente las becas Erasmus. O sea, un instrumento que tenemos los ciudadanos para, mientras estudiamos en la universidad, poder visitar otros países desde la Unión Europea, estudiar su cultura, convivir y sentirnos y hacer nuestra la idea de Europa, de mezclarnos, porque somos diversos y esa diversidad es nuestra riqueza. A mitad de curso dice que, oye, que eso como que no muy bien. Y cuando se le echa la crítica encima dijo que es que venía de Bruselas, que es que eso era la Unión Europea. Eso era mentira, porque eso es otra cosa muy típica de nuestros políticos. Cuando hacen algo bien, son ellos los protagonistas. Si algo es malo, dicen que es Europa la que lo impone. Eso es mentira. El portavoz de la Comisión Europea salió en declaraciones y dijo que la propuesta que el ministro español estaba haciendo era basura, y lo dijo así literalmente. Porque a Europa la cogen algunos para su beneficio, cuando Europa es la que garantiza muchísimos de los derechos que tenemos, la que permite que se cumpla mucha de la legislación que a veces las instituciones incumplen, y la que permite que seamos más y mejores ciudadanos, más y mejores, porque ya no se trata de tener muchos derechos, porque ya sabéis que lo escrito todo lo aguanta, no, se trata de poder hacer uso de esos derechos y de que se cumplan. ¿Y sabéis por qué pasa todo esto?
Porque yo creo que nuestros políticos en su mayoría y los que nos gobiernan tienen miedo. Tienen miedo. Tienen miedo a equivocarse. Y como tienen miedo a equivocarse, actúan de otra manera y se equivocan. Ellos simplemente están viendo la posibilidad de conseguir más resultados electorales, más poder, de mantener el establishment, el chiringuito en esta provincia, en este pueblo. Como no gobiernan para lo que tienen que gobernar, se equivocan y crece el descontento. Claro, tienen miedo, por miedo actúan de una manera que no es la pertinente, tienen miedo a equivocarse, actúan de esa manera y se equivocan. Pues tenemos que hacer algo. ¿Qué tenemos que hacer? Los ciudadanos que no tenemos miedo, participar. Y decir, no, mira, vosotros tenéis miedo de hacer lo que nosotros queremos. Lo que cuando se vota, cuando se elige a los representantes, el programa político es el contrato. Eso es un contrato que firma el ciudadano con su representante por 4 años. Y los representantes, entenderlo, son nuestros representantes. Que hay que dejarles muy claro que ellos viven, su trabajo es representarnos y que el sueldo que se ganan viene de nuestros impuestos. Y nos deben lealtad y nos deben transparencia. En el momento que la ciudadanía pierda ese principio, estamos perdidos. Y eso es lo que yo creo que pasa en España. Por eso tienen miedo. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué nuestra ciudadanía se enfrenta a estos duros recortes? ¿Por qué nuestro estado de bienestar está siendo amputado? Que prácticamente el bienestar se va a quedar en estado, simplemente. ¿Por qué pasa todo esto? Reflexionar con ciudadanos. Reflexionar. Tenemos parte de responsabilidad, podemos participar más, podemos nosotros cambiar las cosas, porque nosotros, cada ciudadano tiene su cuota de poder en el Estado, que tenemos poder, que nosotros somos parte del Estado, tenemos ese poder y tenemos que hacer uso de él, no solo cada 4 años, eso es algo simbólico, tenemos derechos y tenemos que hacerlos valer. Y yo aquí ya os dejo con una última reflexión y doy paso a mi compañero. Fijaos cómo se toman los partidos políticos en España esto de las elecciones europeas. El Partido Popular, que es el partido que está en el gobierno, ¿qué propone para Europa? Claro, dicen Cañete es el ministro mejor valorado. Claro, si no hace nada, si es un ministro que no ha hecho nada en los últimos años. Analiza un poco qué cosa ha hecho este hombre en agricultura, en alimentación. Nada, porque la mayoría de la competencia de agricultura es de la Unión Europea. Este hombre no ha hecho nada. ¿Y qué proponen para Europa? ¿Gürtel? ¿Bárcenas? Canal Nou en Valencia, recortes, austeridad, ¿eso es lo que queremos? Claro, y dirán otros, bueno, vamos a mirar al PSOE. Y ponen de número 1 a Elena Valenciano, una mujer sin prácticamente formación, que toda su vida ha estado metida en el partido, ocupando cargos, y que ahora, bueno, pues claro, como no encontraban un sitio donde ponerla en España, dicen, pues la mandamos a Europa. Y si vosotros analizáis los discursos que hace Elena Valenciano, la del PSOE, es que habla de temas que no son sobre Europa. No habla de Europa, habla de política nacional. ¿Por qué? Porque a ellos les interesa la clave nacional, no les interesa Europa. ¿Qué modelo proponen ellos? Decía ella que había que exportar el modelo andaluz. O sea, miedo me da a mí que exporten el modelo andaluz a Europa. El modelo andaluz es Mercasevilla, Eres, ahora el último caso donde se ha visto que se financiaban cursos que no se prestaban. ¿Ese es el modelo que queremos para Europa? No, hombre, no. Si aquí en Andalucía ya hemos visto que ha fracasado ese sistema, nos vamos a querer lo mismo para el resto de nuestros conciudadanos. Claro, y otros dirán, Izquierda Unida. ¿Izquierda Unida qué propone? ¿Venezuela y Cuba? ¿Ese es el sistema que nosotros queremos para Europa? Porque eso es lo que defienden. Que de hecho es muy curioso, porque ellos están a favor de la nacionalización de empresas en Cuba y en Venezuela. Y una vez le preguntó a una periodista, me encantó, dice, bueno, ¿y qué pasa con los trabajadores españoles que están en esas empresas? ¿Ustedes no defendían al trabajador? Se quedó callado, el diputado de Izquierda Unida se quedó callado diciendo, ya, pero bueno. Pues nosotros sí tenemos un programa muy ambicioso, lo podéis descargar en nuestra página web, muy ambicioso. Ignacio va a detallar mucho más de esto. Nosotros tenemos un cabeza de lista elegido en primarias, el único elegido en primarias. Francisco Sosa Wagner, Paco Sosa, catedrático en Derecho Administrativo. Nosotros tenemos una lista de candidatos, de ciudadanos, que no necesitamos vivir de la política. Nosotros tenemos nuestros trabajos, yo soy profesor, pero sí somos conscientes de que tenemos que dar un paso adelante a veces los ciudadanos y decir, yo quiero cambiar las cosas. Tenemos todo, y lo más importante que no tienen los otros partidos es la convicción de que solo a través de la Unión Europea podremos mejorar. España por sí sola ya no es nada. Necesitamos a Europa. Con esa reflexión yo os dejo